Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y si es la primera vez que estáis pasando por aquí, pues os doy la bienvenida y os invito a que os suscribáis al canal. Así que en el día de hoy lo que voy a estar compartiendo con todos vosotros es pues un día en mi vida. Y lo primero que hago es, pues nada más levantarme, antes de bajar a desayunar, voy a retirar las sábanas porque hoy toca cambiar las sábanas. Como veis, la parte de mi marido están ahí todos los cojines porque él está afuera, ya queda muy poquito para que venga, solamente un día, y voy a cambiar las sábanas. Y así, mientras pongo la lavadora, pues ya desayuno tranquilamente fuera en el jardín. También voy a aprovechar para no solo lavar las sábanas, sino también algunas cosillas blancas que tenía, y lo voy a poner todo junto porque la verdad que este jabón me está dejando súper sorprendida de lo bien que funciona. Aparte del jabón, pues ya sabéis que a mí me gusta ponerle bicarbonato y lo que es el carbonato de sodio, pero en este caso, como el jabón ya lleva bicarbonato, solamente le voy a poner carbonato de sodio. Y para las sábanas y toallas me gusta ponerle también estas perlas que son de olor, como si fuese suavizante. Le pongo un cajito y ya está. Como veis, el jabón, la consistencia es buenísima, me encanta. Y también ya sabéis que yo no utilizo suavizante, os lo he dicho muchas veces. Yo pongo vinagre blanco con unas gotas de aceites esenciales. Y nada, a lavar. Y una vez puesta la lavadora, pues nada, me voy a hacer desayuno. Hoy la verdad es que me apetecía un huevo revuelto con, son unas especies que hay aquí que se llaman Everything Bagels, es para los bagels, pero yo la utilizo para esto, entonces me lo pongo en una tostada con un poquito de queso brie. La verdad es que me encanta y esto me ayuda, el desayunar fuerte me ayuda a no estar picoteando durante toda la mañana. Sí que es verdad que a lo mejor a media mañana pues me como una pieza de fruta o me hago simplemente un cortado, que es café con un poquito de crema, y así aguanto hasta la hora de la comida. También a veces pues me hago unas tostaditas, pero normalmente un desayuno fuerte me ayuda a no picotear en toda la mañana y pues así luego cuando vas a comer pues comes con más ganas. También por la mañana me tomo mis vitaminas. Ya sabéis que yo tomo un complejo vitamínico para mujeres mayores de 50, el colágeno, que hasta que se me termine lo voy a terminar, y esto son unas pastillas, es solamente una al día, es para la menopausia. Os lo quiero presentar un día de estos bien porque me está funcionando fenomenal y encima es natural porque es la raíz de una planta. Y nada, me salgo al patio
con mi desayuno, móvil en mano, pero corazones, es porque a estas horas yo llamo a mi madre por FaceTime y bueno, pues charlamos un rato, ella me cuenta cosas, la verdad es que a veces cuesta que me coja el teléfono porque la pobre no se aclara mucho, pero finalmente termina cogiendo el teléfono y nos pegamos una charreta durante, bueno, pues casi todo el rato que yo estoy desayunando, me encanta hablar con ella. Standing on the door, I'm on my way. A million things I guess that I should say, but I am done. Yeah, I'm done. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me feel I'm going down. Do it alright, I'm doing okay. I stand up and take it as I go. Do it alright, I'm doing okay. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. Y una vez he terminado de desayunar, ya me he aseado, me he cambiado de ropa, pues ya se ha aireado suficiente la habitación, pues voy a hacer la cama. Muchas me habéis preguntado por qué en mis sábanas pone MC. Pues bueno, pues porque yo soy María Carmen. El del se lo comieron. Entonces, ya sabéis que en España casi todas, la mayoría de las mujeres somos María algo o algo María. Entonces, bueno, pues por eso yo siempre pongo MC. Stand up and take it as I go. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. All in all, I'm doing fine. Take it as I go. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. All in all, I'm doing fine. Oh, faded, it's not a shade of mine. Y aquí os voy a presentar una colaboración que me han enviado, este deshumidificador para lo que son, bueno, pues ya lo dice el nombre, para las humedades. Yo, por ejemplo, en mi casa no tengo humedades, pero sí que es verdad que en el sótano pues es un lugar que está bajo tierra, aunque tenga una ventana, y suelen ser bastante fríos y acumulan a lo mejor algo de humedad. Pero la verdad que esto va genial incluso para las construcciones antiguas, que ya sabéis que bueno, pues no se hacen como las de ahora y muchas veces la gente tiene humedades o bueno, pues puede tener problemas en los armarios por el tema de la humedad. Entonces, esto la verdad que va genial, genial. Y este deshumidificador de la marca Belgu, la verdad es que a mí me ha dejado súper sorprendida, porque lo he probado antes de hacer la promoción, porque yo en el sótano tengo uno, pero grande. Y bueno, lo primero de todo,
Deciros que es tecnología ultra silenciosa. Tiene dos modos, uno más alto y uno más bajo, porque si lo ponéis en la habitación apenas se oye, y luego pues en el otro caso pues lo podéis poner más alto. Esto que estáis viendo es el depósito donde va a ir almacenando el agua que va recogiendo del ambiente. Y bueno, y deciros que el ruido que hace está por debajo de los 35 decibelios. Elimina hasta un 80% de la humedad relativa y puede pues quitar unos 580 pies cuadrados. En metros cuadrados la verdad es que no tengo ni idea. Viene también con un control remoto que lo podéis utilizar desde la cama si lo ponéis en la habitación, y esto que lleva es una gomita por si lo queréis conectar a algún desagüe. Si no lo conectáis a ningún desagüe, pues nada, se le pone el taponcito y ya está. También tiene apagado automático y drenaje continuo, o sea que cuando el tanque esté lleno de agua, pues tiene una lucecita, ahora mismo la veis azul, pero cuando esté lleno se enciende y se pone la luz roja. Eso te indica que hay algún problema o que el tanque está lleno. Y también deciros que tiene 1 año de garantía. Si lo conectáis a algún desagüe, pues no os tenéis que preocupar de desaguarlo. Si no, pues nada, tenéis que tener cuidado. Este que estáis viendo es el que yo tengo abajo en el sótano, que ya lo tenía en Virginia. Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que para probarlo, pues voy a quitar este y voy a poner este pequeñito. Y la verdad es que no se oye ni una décima parte que el otro. Y la verdad que, bueno, pues vais a ver el resultado. Ha recogido de estar toda la noche bastante agua. Y eso que ahora aquí ya no hace frío, entra solecito por la ventana. Pero mirad de por la noche el agua que ha recogido. Os voy a dejar en la cajita de información toda la descripción y un código de descuento para los que estéis interesados. My own despair, but I'm all right now. Y ahora lo que voy a hacer es, pues bueno, como ya he terminado la lavadora, es poner una secadora y voy a salir también a darle una vueltecita al jardín. Aquí, como veis, las bolas estas de lana, que muchas me habéis preguntado, lo tenéis todo en el escaparate mío de Amazon, pero os lo voy a dejar también en la cajita de descripción. La cajita de descripción, en el lado derecho hay como una V invertida, que si pincháis ahí, eso se despliega y ahí está toda la información, todas las recetas que yo pongo de lo que yo hago, ahí lo tenéis todo. Y bueno, pues como os decía, en las bolas estas yo lo que hago es que les pongo aceites esenciales. Desafortunadamente hablé con mi prima, que ella trabaja en la Casa de los Aromas, y me dijo que está descatalogado el aceite esencial de jabón de Marsella. Que bueno, pues que lo iba a decir y tal, porque muchas me habéis preguntado que no lo encontráis. Entonces, bueno, pues yo lo voy a cuidar como oro en paño, porque es que me encanta el olorcito que deja la ropa, pero desafortunadamente ya no lo hace. To think another wasted night, but not anymore. No, baby, you can turn the rain into gold. So this is what it means to fall in love. Y aquí lo que estoy haciendo es ya pues pasar la aspiradora por la cocina antes de ponerme a hacer la comida, porque yo no puedo ver, nada. Entonces, de entrar y salir al jardín, como el otro día corté el césped, pues siempre me entró algo de césped y de verdad que no puedo soportar ver el suelo de la cocina sucio. Y ya de paso,
pues voy a aprovechar para limpiar lo que es la aspiradora. Yo normalmente cada 15 días la desmonto y la limpio. De verdad, corazones, que se hace en un momentito y no sabéis lo bueno que eso es para la aspiradora. Alargas la vida de la aspiradora. Entonces es un momentito y claro, si tú cada vez que limpias, vacías y luego cada 15 días quitas todo lo que son los pelos que se enrollan en el rodillo, porque la verdad es que se enrollan, pues de verdad que os va a durar muchísimo más. Nobody's gonna make me feel I'm going down. Yo tengo esta cuchillita que con esto pues voy cortando los pelos, pero vamos, con una tijera también lo podéis hacer. Y las demás partes, luego lo que hago es las enjuago y lavo con jabón, y el resto que no se puede mojar, pues con una bayeta de microfibra húmeda lo que hago es quitarle el polvo, porque en realidad la aspiradora lo único que tiene es polvo. It's all about to master who we are. Nobody's gonna make me feel I'm off the chart. Doing alright, I'm doing okay. Stand up and take it as I go. Doing alright, I'm doing okay. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. Y estas tres partes son las que yo lavo debajo del grifo con agua tibia. El filtro y lo que es el rodillo simplemente lo enjuago con agua. Y lo que es el depósito sí que le pongo un poquito de jabón de manos, del que tengo aquí mismo en el baño, y lo enjuago bien y ya está, y se queda estupendo. Take it as I go. Stronger than ever. Y ahora aquí pues voy a darle un poquito de cariñito a mi huerto, a ver qué tal. La verdad es que estoy súper contenta porque los tomates van viento en popa, los pimientos también, los 4 girasoles que tengo ahí también ya van creciendo. Y bueno, y compré una mata de fresas y ya tiene fresas. Ya veremos lo que duran, porque en Virginia yo tenía fresas y las ardillas se las comían a todas horas. Así que ya veremos si este año aquí las pruebo. Aquí en esta parte del shed una de vosotras me dijo que tenía que poner flores polinizadoras para el tema de los vegetales, para atraer pues mariposas, abejas, y entonces he puesto aquí 4, una variedad súper bonitas que cada año pues vuelven a salir. Estas son perennes. Y ahora, pues como ya os dije que esto iba a ser mi perdición, esta mermelada de tomate que a mí me chifla, entonces bueno, pues me voy a hacer 2 rebanadas de pan con un poquito de queso brie porque no tenía de cabra. Entonces nada, me voy a poner el queso brie y la mermelada de tomate, esto pues como snack.
ya una vez la ropa seca, pues lo que es de doblar, y lo que es para plancha, pues también lo pongo ahí encima para darle enseguida un planchón. Las sábanas, aunque las doblo, luego también les repaso con la plancha y así una cosa menos. La verdad es que las cosas, si se hacen en el momento, pues ya están hechas y no te entra la pereza de tener que hacerlo. Así que yo luego, cuando termine, lo plancho en un momentito y listo. Y ahora voy a ponerme ya con la comida. Hoy voy a hacer un arroz al horno. Como veis, lo único que utilizo es costilla de cerdo. Hay quien le pone panceta. Lleva también botifarrón de carne o morcilla de cebolla. Yo aquí no tengo ni una cosa ni otra. Así que bueno, pues son comidas tradicionales de mi querida Valencia, pero me las tengo que ingeniar como puedo. Lleva también patata, lleva garbanzos, lleva arroz bomba y tomate. Y también hay quien le pone, mi madre siempre le ponía en medio una cabeza entera de ajos. Yo no le pongo porque siempre va a la basura, porque no nos gusta. Entonces pues he optado por no ponérsela. Y es muy fácil, se sofríe la costillita, una vez está sofrita se retira, se sofríe la patata y seguidamente pues se le pone el arroz. Se le da una vueltecita, yo le pongo pimentón rojo de la Vera y lo que le añado, si por ejemplo de arroz le he puesto una taza, le pongo siempre el doble de caldo. Se puede hacer con agua, pero a mí me gusta hacerlo con caldo del cocido, de cuando haya hecho antes, congelado, y si no tengo, pues lo compro en Brick y le pongo caldo de cocido. En mi caso, si tuviese el botifarrón de carne, pues una vez ya está todo removido y a punto, pues se lo pondría por encima, igual que pongo el tomate. Y nada, se mete 20 minutos en el horno a 180 grados, 350 Fahrenheit y listo. Y esto está buenísimo, ¿no? Lo siguiente. Yo normalmente lo hago en una cazuela de barro, que me la traje yo de mi Valencia, pero como estábamos mi hija y yo solas, pues dije, pues en esta que es más pequeñita lo hago. La verdad es que me tengo que comprar una pequeña para cuando, porque el año que viene solamente ya vamos a estar mi marido, mi hija la pequeña y yo, porque Ariana estará en la universidad, entonces necesito una cazuela de barro más pequeña. Y nada, y aquí ya lo siguiente, pues como siempre os digo, una vez uno termina de cocinar, se recoge todo y aquí no ha pasado nada y así la cocina está siempre lista. Ya sabéis que yo le doy incluso hasta los armarios. Such a different kind of love. Nothing's easy, never is, but some love is haunted from the start. From the get-go to the final blow. Y aquí, pues como ya sabéis que tenemos el triturador de alimentos, pues lo que son las cáscaras de las patatas las echo por ahí. Sé que a lo mejor me vais a decir, ¡ay, el grifo abierto! Es que el aparato el triturador de alimentos, tiene que funcionar con agua. No puedes encenderlo sin agua. Tiene que estar el agua corriendo para que eso funcione bien y no se estropee. Different kind, but such a different kind of love.
Y una vez ya han pasado los 20 minutos, mirad, corazones, qué pintaza tiene este arroz al horno. Vamos, si hubiese tenido el botifarrón de carne, esto ya sería el máximo placer que me hubiese comido hoy. Así que os dejo la receta en la cajita de descripción. Y ya por la tarde, mirad qué peonias más preciosas desde anoche se han abierto. Es impresionante. Son súper bonitas y la fragancia que tienen. Así que nada, voy a coger estas 3 que están abiertas, porque si no las cojo se van a estropear, y las voy a poner en el salón para que bueno, pues dejen su fragancia dentro de mi casa. Stop, always messing around, but that has changed now, that has changed. I never thought I could settle down, but that has changed now, that has changed. Baby, you can turn the rain into gold. So, this is what it means to fall in love. I like it. Y bueno, pues como los accesorios de lo que es la aspiradora ya están secos, pues la voy a montar para así ya estar lista para funcionar. Y ya llegó la noche y quería enseñaros cómo está iluminado lo que es mi shed. Le compré una lucecita ahí y puse otras que son solares alrededor. Y nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver mis vídeos y si habéis disfrutado de este contenido, no olvidéis suscribiros y darle al me gusta y compartir este vídeo porque eso ayuda muchísimo a mi canal. Muchísimas gracias y nos vemos, como siempre os digo, en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! To the floor, 'cause for some odd reason